empezar. Nini subió la mano. Nini. Profe, Hola. en caso mío, por lo menos yo los sábados, o sea, hablo por mí, ¿no? Yo los sábados estoy trabajando. O sea, yo entro a clases, pero de pronto no puedo estar, por lo menos en la participación de la clase, pues porque en el trabajo donde yo estoy, pues para mí es muy difícil estar, o sea, ahí bien conectada en la clase, ¿sí? Entonces, pues yo escucho la clase, pero pues yo los trabajos yo los presento cuando su merced nos diga. Esa es la única para mí que se me va a dificultar, profe. ¿Y tú a qué horas empiezas a trabajar? Profe, yo entro a las 7 de la mañana, salgo a las 12. Lo que pasa es que en el trabajo donde yo estoy, eso es de dirección de justicia. Entonces son cosas de que hay que estar pendiente de por lo menos el parque que hay de tránsito, todo eso, entonces toca que estar pendiente de eso. Y entonces pues no me puedo... ¿Qué hacemos, Nini? No sé, pues porque a mí sí me parece importante como validar eso. Pero en los momentos en que estés, pues me imagino que tendrás momentos de espacios donde puedas participar o no, o definitivamente no. Sí, claro, profe, por eso le digo, en el momento en que yo pueda participar en la clase y todo, con mucho gusto, pero hay a veces que no puedo pues porque se nos presenta cosas de que hay que solucionarlo en el momento, ¿sí? Bueno, no vamos mirando, entonces digamos que tu caso es como especial y no sé, pues si los otros compañeros consideran que no pongamos ese 10 y hacemos un 70% de evaluación solamente y no valoramos como eso, aunque pues a mí me parece importante como valorar esa participación. Es un tema pues como chévere también porque les puede ayudar como con la calificación. Pero entonces, ¿qué dicen los demás compañeros? Gladys. Gladys, Señora, sí, ¿ibas a hacer algún comentario? no señora, sino que sí, pues en cierto punto la compañera pues tiene razón, porque hay pues hay algunas que no se han podido, pues no se conectan, que porque tienen que trabajar los sábados, entonces pues la verdad por mí no hay ningún inconveniente. No sé qué irán las demás compañeras. Pero cuando dices que no hay ningún inconveniente, es que no se evalúa ese 10%, sino que todo el 70% sean solo los exámenes o los talleres que ustedes desarrollan. Pues en ese punto, pues sí, sí, pues me parece pues muy bien, pues que sí se evalúe, pero pues si la compañera pues o más de una, pues no pueden asistir, no sé. ¿Qué dicen las demás chicas? Profe, pues es como usted tenga estructurada como su materia, como su clase. Si usted siempre ha evaluado la asistencia, pues por lo menos que la marquen y que participen, así como dice la compañera Nini, pues no sé, profe. Pues a mí sí me gusta como ese 10%, ¿cierto? Porque es también una forma como de incentivar a los compañeros que participan, que siempre están ahí. Con Nini pues ya miramos, porque seguramente Nini yo ya desde el principio la vi que es una persona que está interesada y eso muy seguramente ya sí participará. Entonces yo creo que podríamos dejar ese 10% y a Nini la tenemos en cuenta, le miramos a ver qué podemos hacer con ella como una excepción. Si definitivamente pues nunca participa, pues seguramente que Nini sí va a participar. Entonces, en los momentos en que ella puede, con preguntas y eso, yo estaré pues como muy atenta a, digamos, a la participación de ella, pero entonces digamos que con los demás compañeros lo podemos pues como trabajar así, ¿cierto? Porque la verdad, pues digamos que eso como que se convierta pues que la profe es la única que habla, no, pues como que de pronto ahí no hay un ejercicio de retroalimentación y sobre todo en este tema de las clases virtuales.
¿cierto? Porque la duda que tiene Diana puede ser que esa duda la tenga Lina, entonces es como importante pues como que haya presencia de ustedes, porque no solamente es presencia, a veces, y digamos en un curso que acabé de pasar, uno sí a veces veía pues como personas que de pronto las llamaba y no estaban, pero de pronto algunas sí, ay, profe, vea, estoy aquí atenta, tal cosa, listo, uno entiende, ¿cierto? Pero por lo menos que uno vea como el interés del estudiante en participar y es una forma también como de valorar la participación de las personas. Entonces, yo creo que lo podríamos dejar así. Entonces, el 10% sería pues la participación, con la excepción pues de Nini. Y 7 estudiantes solamente, y los estudiantes siempre son bastantes. Son como, yo una hora mirando la lista, son como 21. Entonces, no sé, ya nos tocaría que los demás pues como que se acojan a la decisión que tomamos nosotros, ¿cierto? Entonces, digamos que es como importante que eso quede como claro. Entonces, yo voy a apuntar aquí el 10% de la participación, el 60% serían los talleres o quizzes que hagamos y el 30% sería el examen final. Profe, ¿se van a conectar personas de otros cursos o solamente porque pues por nosotros seríamos como 12 nomás, 13 más o menos? No sé, puede ser que hay otras personas porque yo vi en la lista más personas, pero Sí, de nosotros apenas somos como, sí, como dice la compañera, O apenas somos 13. como 13, y ya si de pronto algún compañero de pronto perdió algún módulo ya se conectaría ya entonces junto con nosotros para bueno, no, pues, recuperarlo. no, de todas maneras, pues no sé, eso fue como lo que vi en la lista, pero puede ser que haya sumado mal, pero bueno, de todas maneras, si son 13, bueno, yo también, Profe, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. ay, hágale tranquila, con mucho gusto, mi hija. Bueno, entonces, ¿qué más me falta? Bueno, el tema de, siempre hay pues como un descansito, es de 9 a 9:30, ¿cierto, muchachos? Pues el profesor anterior nos daba de 9 a 9:50. No sé, pues como usted quiera, profe. Todo ese tiempo, con descanso de 9 a 9:30. De Pues 9 a 9:50, sí, todo. sí, ¿verdad? Les daban todo ese tiempo. Sí, señora. Yo creo que sí, compañeros. Sí, señora. Bueno, no, hagámosle Señora. de 9 a 9:40, 10 minuticos más. Listo, profe. Porque, y además que ahorita como vamos a tener ese tema de que el 24 no podemos dar clase, me toca como correr más. Claro que yo soy experta en correr. A mí me rinde mucho porque igual, digamos como, pues digamos que la contabilidad, mm, hay mucha tela para cortar. Por eso hay contadores. Entonces, a ustedes se les da como un pequeñito, le damos, digamos que no trabajamos todo lo que tiene la contabilidad, sino que de acuerdo pues como a la formación que ustedes tienen, pues con base en esa formación es que se determina cuál es el contenido que debe tener el módulo, ¿cierto? Entonces, el módulo se da no con toda la profundidad del caso, porque eso es importante también, que ustedes la tengan clara, porque de todas maneras, pues, como les digo, la contabilidad tiene una cantidad de cosas, entonces en muchos aparte yo les voy a decir, eso no lo vamos a trabajar, pues porque es un tema más para los contadores, ¿cierto? Pues imagínense, si la contabilidad, a un contador le enseñan, nosotros vemos una contabilidad pequeñita, a un contador le enseñan alrededor de 7, 8 contabilidades, porque digamos que de acuerdo al sector al que pertenezcan las empresas, digamos, habrá una contabilidad, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver, con eso arrancamos con el tema de lo que es una empresa, cuál es la clasificación de las empresas, y dependiendo de eso, pues digamos que hay un énfasis especial en el tema contable. Entonces, aquí damos como una generalidad para que ustedes se ubiquen, porque eso es importante, o sea, la contabilidad es muy importante porque lo ubica mucho a uno a nivel empresarial. Ustedes van a empezar a escuchar muchas cosas que seguramente
las han escuchado en su trabajo, pero no saben eso cómo funciona, ¿cierto? Entonces aquí digamos que esta materia siempre da mucho contexto empresarial, porque de alguna forma todo lo que se hace en una empresa llega ahí, ¿cierto? Es la contabilidad la que permite como recopilar toda esa información que posteriormente es la que me va a permitir traducir eso en datos que son importantes para tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, la contabilidad siempre, digamos, es un eje como transversal en todo lo que ocurre en una empresa, llámese empresa privada o empresa del Estado, siempre habrá eso. Y cuando les mencionaba que a un contador le enseñan muchas contabilidades, sí, digamos que a ellos le enseñan una contabilidad de servicios, una contabilidad de las empresas comerciales, una contabilidad de las empresas que producen, una contabilidad, digamos, si es el sector financiero, si bien es cierto, la contabilidad tiene una base, dependiendo del tipo de operación que realicen las empresas, pues habrán unas particularidades en el tema contable. Entonces, digamos que también a un contador le enseñan la contabilidad bancaria, también le enseñan la contabilidad pública, porque las empresas públicas también tienen unas particularidades en el tema contable. Entonces, digamos que es un despliegue muy amplio, un contador tiene que ver con el tema de impuestos, pues casi que un contador pues se convierte en una, aunque son personas que no son muy visibles a nivel empresarial, porque trabajan por allá muy escondiditos, manejando sus datos, son personas que se convierten en estratégicas para el tema pues del manejo de los datos, ¿cierto? Entonces, y que la empresa necesita tener información con base en la cual se toman decisiones. Levantó la mano, Nini, ¿tienes alguna pregunta? Profe, ¿usted las clases las va a dejar grabadas? Sí, las clases todas se dejan grabadas. Ah, bueno, profe. Gracias. Bueno. Bueno, listo, entonces como para que vamos arrancando. Ah, bueno, ¿qué me falta, muchachos, de las cosas que tenemos como que cuadrar para iniciar? ¿Me falta algo? Bueno, no. Ah, muchachos, una cosa muy importante porque me pasó con el módulo anterior y es el tema de los tiempos que se dan para hacer las evaluaciones. De todas las personas que hay acá, ¿quiénes trabajan los sábados? Solo Nini. Profe, yo también laboro los sábados. Lina trabaja los sábados. Y Lina, Señora. a ver, no, espérenme. ¿Trabaja Lina? Sí, Lina. Sí, Y señora. Nini. Son las personas que trabajan los sábados. ¿Qué horarios de trabajo tienen? Tengo de 8 a 12. Lina de 8 a 12. Sí, señora. Y Nini. Profe, yo tengo de 7 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. O sea que usted trabaja todo el día los sábados. Sí, señora. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, digamos que las evaluaciones se pondrían, digamos, como en los horarios que son del sábado. Por decir algo, yo la dejaría hasta las 10 de la noche, dependiendo de, ¿cierto? Entonces, como para que, por favor, ustedes saben, muchachos, que si ustedes se matriculan en una institución a estudiar, pues también hay que adquirir un compromiso. Entonces, no, profe, que me lo deje hasta el domingo, que me lo deje hasta el lunes, pues no. Entonces, digamos como para que acordemos ese tema de los tiempos de evaluación. Entonces, que yo pongo un cuestionario, podrías decir, bueno, el cuestionario lo voy a colocar a partir de las 12 del día hasta las 10 de la noche del sábado. Yo creo que es como suficiente porque inclusive son cuestionarios que se resuelven fácilmente, pues no son cosas muy extensas, entonces como para que también dejemos claridad frente al tema de las evaluaciones. ¿Tienen algún comentario? Entonces se pondrían o se dispondrían desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. ¿Listo? ¿Tienen algún comentario, muchachas?
No, No, profe, todo está señora. Bueno, listo. Entonces así Profe, quedamos. Señora, profe, lo que señora. pasa, ¿cómo es, o sea, la evaluación usted por lo menos, o sea, hoy da la clase y deja la evaluación, No, ¿sí? entonces hacemos lo siguiente. Hoy vamos a tener una excepción porque apenas estamos como arrancando, mucho estudiante que no ingresó. Digamos que yo dejaría un cuestionario, el cuestionario digamos que lo habilitaría mañana. No sé, pues hoy por el tema de que los estudiantes que no se, no se conectaron, entonces digamos que tengan el tiempo en el día de hoy de mirar la grabación, ¿cierto? Entonces, no sé, muchachos, o no sé, o lo dispongo para un mismo, ahí se me como que me quedé como, no sé, o Profe, sí, lo sí. que pasa es que nosotros con los otros profesores que hemos tenido, Hmm, pues ellos nos explican la clase, ¿sí? hmm. Y ellos nos dejan hasta lunes para resolver el cuestionario que ellos nos dejaban. El profesor anterior que tuvimos, o sea, él nos explicaba las 4 clases y nos dejaba un taller final de todas las clases que tuvimos con él. Pues no sé, su merced, cómo Pero lo ¿cómo hará. hacía? O sea, no hacía sino un solo taller. Sí, porque, o sea, pero él nos explicaba, pero el taller era largo, profe. No, pero no, con esta materia no funciona así. No, así no lo Entonces, podríamos hacer porque muy difícil. No sé la temática que trabajara el profesor. A mí no me daría para hacer un solo trabajo al final, no me daría, muchachos. Ustedes lo van a ver. Con los días ustedes me van a dar la razón. Es mejor ir trabajando de manera segmentada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la parte teórica, hay un cuestionario para resolver la parte teórica. ¿Cierto? Entonces, digamos que difícil porque no sé cómo lo manejaría él. Si yo le hago eso a usted, pues digamos que es, por ejemplo, yo no sé cuál era la materia ni eso, pero para esta materia no es funcional que lo hagamos así, porque aquí yo necesito un ejercicio de validación del conocimiento que me permita a mí dar cuenta de que lo que sigue hacia adelante el estudiante sí lo está entendiendo. Entonces, digamos, yo, la primera parte que es un cuestionario del tema de la parte teórica, yo necesito por lo menos tener una tranquilidad de que el estudiante me está entendiendo, porque acá yo no puedo, como las otras temáticas van agarradas de eso, que por lo menos yo como profe me sienta tranquila frente a que el estudiante si viene validando y estudiando esa información. Entonces, un solo taller, pues digamos que para mí no es como muy funcional. Diana Carolina, ¿ibas a decir algo? profe, a ver si entendí. Entonces, con usted es clase vista, examen o taller. O sea, Sí, ya, sí, por eso sería 4 clases, 4 talleres, sí, 4 calificaciones. eso sí, que son las que me dan el 60%. ¿Listo? Y un examen final que es del 30%. El profe, examen pero final es de pues, todo lo visto, o sea, de No, todo lo visto no, en las cuatro no, clases, o también de no. lo último. De lo último, el examen final sería de lo último, porque es que eso último que vamos a mirar, pues dependiendo de cómo vamos avanzando, eso, digamos, es mejor ir validando poco a poco y el examen final sería solo de las últimas temáticas. Es Entonces que serían mire, tres vea, talleres y un examen. eso sí. Entonces, profe, mire, pero usted por lo menos el examen, por lo menos es hoy y da tiempo hasta 10 de la noche. sí, sí, Ah, hasta listo, listo, profe. entonces, como para que no, mejor muchachos que lo hagamos así, igual, ustedes van a ir viendo, después me van a dar la razón, ay sí, mejor que no hizo eso de una vez, mejor ir validando lo que vamos viendo poco a poco, además que este curso tiene, digamos, como asociado todo al tema contable una cantidad de temas que yo no los podría evaluar en conjunto al final. ¿Por qué? Porque el nivel de complicación es muy alto. Entonces, hacer un solo examen a mí me parece hasta riesgosísimo para el estudiante, ¿cierto? Entonces, el primero, bueno, listo, vamos a ver la parte teórica, que es un tema de las empresas, qué son las empresas, qué es la contabilidad. Entonces, digamos, esa parte, listo, quedó lista, temas de preconceptos que el estudiante debe tener clase, claro,
para yo poder avanzar en las temáticas. Entonces ya después viene lo que denominamos el tema del ciclo contable, que ahí vemos el ciclo contable por pedacitos. Entonces vemos el diario, el mayor, vemos después el tema de lo que son el estado de resultado, el balance general. Eso es un ciclo contable, mejor dicho, pequeñito, y nos saltamos unas etapas. Pero como la formación que ustedes están recibiendo hoy no es para ser contadores, no necesitan ese nivel de especificidad. Yo se los voy a ir mostrando. Después, entonces, tengo que hablarles del tema de tesorería, donde les voy a hablar de la caja menor, de las conciliaciones bancarias. Entonces, digamos, tengo que hablarles del IVA, la retención en la fuente. Si yo armonizara eso para un solo examen, ay, muchachos, digo que tienes un nivel de complicación. Entonces, digamos que es mejor que lo vamos trabajando segmentado, ¿cierto? Entonces, Profe, disculpe, señora. yo sugiero, porque a veces no tenemos la posibilidad de hacer los talleres en el mismo día, o pues yo por ejemplo, a mí se me complica porque yo no tengo computador. Entonces, cuando yo voy para el trabajo, que aprovecho y hago el taller. Entonces, yo diría que nos puede dar hasta el lunes, hasta la medianoche. Ay, no, eso es demasiado tiempo. O se los dispongo el lunes. Se los abro el lunes. No se los abro el mismo sábado, sino que se los abro el lunes. Profe, No, y no, entonces no, así, a muchacha, mí mira, pues, le voy a A mí decir me es muy complicado hacerlo un lunes, a mí me queda más fácil hacerlo el sábado que no trabajo. es que ese es el tema. pues a mí también me quedaría pues mejor el sábado porque pues a mí también se me dañó el computador y ya el lunes yo salgo de mi casa a las 5 de la mañana, llego a las 8 de la noche, pues es Sí, un tal cual conflicto. yo. Les voy a Sí, no, decir por no. qué. Y la verdad, pues no sé si será que soy como pegada mucho al tema de eso, pero es que entonces voy a poner un ejemplo. Lo hace Diana. Diana ya hizo el examen, ya lo presentó, ya sabe las respuestas. Entonces, ya yo se lo paso a mi compañerito Felipe, y entonces Felipe ya sabe cuáles son las respuestas, ¿cierto? Yo por eso soy muy enemiga de ese tema de la evaluación en esos términos, pero yo entiendo también, pues, digamos, las políticas de la institución y todo eso. Entonces, por eso a mí no me gusta dejar esos tiempos tan largos, ¿cierto? Porque yo no estoy dudando de ustedes, pero no falta el estudiante, es el gana. Felipe quedó con 100 y Nini, que bien juiciosa, estuvo en todas las clases, quedó en 60. Entonces, por eso a mí no me gusta mucho eso de dejar esos tiempos tan demasiado amplios. Entonces no sé si la chica que me dijo fue Lina, ¿fuiste tú? Sí, señora, fui yo, pero Eso. entonces, así como dicen las compañeras, entonces hagámoslo para hoy. El de hoy lo voy a dejar, digamos, bueno, así es que Diana no puede el lunes, ni Gladys puede el lunes. Entonces, Profe, yo creería que la mayoría no podríamos el lunes porque todas trabajamos. claro, es que eso es también difícil. Yo pienso que les queda más fácil el día de hoy, ¿no? Entonces hoy lo disponemos tipo 6 de la tarde, ¿le parece bien? Lo ponemos de 6 a 10. Es un cuestionario sencillo, no tiene nada de complicación, inclusive pues ustedes tienen la grabación, pueden validar. Entonces pienso yo que podríamos dejarlo si quieren a las 6 de la tarde, lo haremos de 6 a 10 o de 2 a 10, no sé. A ver, una de las chicas quería hablar. Profe, usted no lo puede dejar abierto desde las 12 y ya pues en el transcurso de la tarde, pues uno lo haría. Listo, hágale pues, Diana, entonces a Pues las sí, 12. porque por ejemplo, pues yo termino clases y me pongo a terminar el trabajo y pues ya queda uno, por decirlo, libre el resto del sábado, a esperar hasta las 6 de la tarde para sentarse uno en la noche a hacer trabajos. Pues me imagino yo que es más fácil desde ahorita, desde las 12, seguir el tiempo que se gaste uno haciendo el cuestionario y ya el resto de tarde pues ya queda uno libre. Listo, Diana, no, entonces está bien. Entonces vamos a abrirlo a partir de las 12. Listo. Bueno, muchachos, entonces yo creo que ya podemos pues como empezar. Vamos a arrancar con el tema del conocimiento previo que ustedes tienen sobre algunos conceptos que, digamos, se deben tener claros para efectos de poder entender un poquito más lo que es la dinámica empresarial y cómo la contabilidad aporta a esa dinámica de la empresa. Yo siempre he pensado, y no porque yo pues sea orientadora de este tipo de asignaturas, que la contabilidad me ubica mucho a mí a nivel de la empresa.
me permite ver cómo fluye la información, cómo yo desde la actividad que yo considere pequeña o grande que desarrolle dentro de la empresa, cómo aporto a ese ciclo, a ese proceso contable. Desde lo que hace la persona que está en atención en usuario, cómo ella de alguna forma impacta ese tema. Digamos que yo no hago ninguna operación que tenga que ver con el tema financiero, porque yo pues no hago registros, no recibo plata, no facturo, no hago nada de eso, sino que simplemente me limito, pero por lo menos yo desde mi parte salarial ya estoy impactando el tema financiero, ¿cierto? Y ahí yo estoy haciendo parte de un gasto financiero dentro de la entidad. Entonces, ¿cómo desde todas las personas que trabajamos en la entidad, en las empresas, hacemos parte de ese flujo que se traduce en ese tema del ciclo contable? Entonces, vamos a arrancar primero. Ustedes, cada una de ustedes, o algunas, me van a decir qué entienden por empresa, qué es una empresa, ¿cierto? ¿Qué es una empresa? A ver si no se me ha ido ni. ¿Qué es una empresa? Pues es como, ¿cómo le digo yo? Es una organización o una estructura donde se pueden atender servicios o ventas o pues venta de algo, pues más o menos como así, donde se puede emplear gente, donde trabaja gente, es una estructura. ¿Quién más? Es una organización que, a ver, que se dedica como a la producción o comercialización de bienes, donde hay ganancias, no sé. ¿Quién más? Profe, una empresa es, pues también depende, ¿cierto? Es donde podemos hacer trámites y obtener beneficios. Trámites como, así como la Cámara de Comercio, uno puede ir a registrar su empresa y es un beneficio para mí que voy a obtener dinero y voy a mejorar mi vida personal. Ahora que Lina dice eso, digamos que cómo mejorar mi vida personal, también digamos que nosotros somos una empresa, cada uno de nosotros somos una empresa. Ahora lo miramos cuando estemos ampliando un poco la definición. ¿Quién más nos quiere aportar? Bueno, de los comentarios que hicieron, Profe, todas estamos, señora. es una organización de bienes. Organización de bienes. Uno encuentra, digamos, en la lectura, y si ustedes se ponen a buscar en internet la definición de empresa, pues definiciones hay muchas, ¿cierto? Uno no se puede cerrar a una sola, algunas estarán mucho más amplias por definición y otras, digamos, más cerraditas. Pero en la definición que ustedes, las compañeras que participaron, siempre fue presente en la definición la palabra organización, ¿cierto? Algunas lo hicieron de manera más amplia, otros lo hicieron de manera más pequeñita o más segmentada. Hay una definición, digamos, de empresa, inclusive enseguida les voy a proyectar una presentación, que a esa presentación también se las voy a dejar, se las voy a pues como a disponer para que ustedes la puedan leer. Entonces, en la empresa, digamos que es toda actividad económica organizada, ¿cierto? Entonces, digamos, algunas dijeron, que para tener utilidades, no necesariamente. Hay empresas que no son constituidas para generar utilidades. Las empresas del sector Estado, la gobernación es una empresa, ¿cierto?
pero no tiene como finalidad generar utilidades, ¿cierto? Entonces, ese no podría ser necesariamente el criterio calificador para lo que es una empresa, ¿cierto? Entonces, digamos que hay una definición que a mí me parece muy chévere y es aquella que se da como en estos términos, que la empresa es una actividad económica organizada para la producción, comercialización, prestación de servicios, ¿cierto? Que no, mire, si ustedes ven ahí la prestación de servicios, ahí no estoy yo orientando solamente al tema económico, ¿sí? Entonces, al tema pues de que me genere alguna rentabilidad. Lo que sí es claro es que en las empresas hay algunos elementos que son como latentes, ¿cierto? Entonces, nos quedamos con esa, enseguida voy a hacer la presentación. Estamos haciendo la parte pues como introductoria. Es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación y custodia de bienes. Digamos que de alguna forma en la definición que ustedes dieron, siempre habrá presente esos elementos, ¿cierto? Y en las empresas hay 4 elementos, digamos, fundamentales para el tema de lo que es la estructura, y es el tema de los recursos, el tema del trabajo, el tema de la tecnología y el tema de lo que es el capital, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí uno encontraría que en todas las empresas siempre están presentes esas 4 herramientas aquí. El trabajo tiene que ver con lo que cada uno de nosotros hacemos dentro de la empresa. La tecnología, ¿cómo se define la tecnología? ¿Qué es la tecnología? ¿Qué entienden ustedes por tecnología? La tecnología es el saber hacer, ¿cierto? Porque a veces pensamos que la tecnología solamente está asociada al tema de los software, de este tema de los sistemas. No, no necesariamente. Por definición, la tecnología es el saber hacer. Ese saber hacer que puede ser producto del conocimiento que usted como contador tiene, que se apoya en un ejercicio, que apoya en un software contable. Sí, está bien, y eso es tecnología, pero la tecnología es el saber hacer. El computador, usted en un software, alguien le tiene que dar la instrucción de qué es lo que tiene que hacer ahí. Él solito no se la inventa, ¿cierto? Entonces, digamos que somos los seres humanos los que estamos ahí presentes para darle órdenes a ese computador o a ese software y decirle cómo se debe hacer las cosas. Pero ¿quién es el que sabe cómo hacer las cosas? Realmente somos los seres humanos, que le damos a ellos una instrucción para efectos de que ellos nos ayuden a mejorar nuestros procesos, que sea más rápido, sobre todo el tema de la agilidad, pero el saber hacer está en cabeza de los seres humanos. ¿Quién iba a hacer como algún comentario que vi como que alguien quería aportar algo a la definición? ¿Cierto? El capital fundamental, que se requiere el dinero, pues para poder arrancar cualquier negocio necesitamos dinero, ¿cierto? Bueno, entonces quedó claro esa definición. Sí, profe. Bueno, listo. Alguien que me retroalimente, no me dejen solita, que uno hablando solito. Bueno, listo. ¿Qué clases de empresas conocen ustedes, muchachas? ¿O cómo se clasifican las empresas? Profe, las clases de empresa, pues, o sea, aquí en Gigante, pues, o sea, digo yo, ¿no? Que yo conozca. Pues está Cofisán, está Confíe, Banco Agrario y pues la alcaldía. Bueno, esas serían las empresas que hay, pero digamos que si uno hablara de una tipología para tratar de juntarlas, ¿cómo hablaría en general de las empresas? Porque tú ahí me mencionaste muy bien las empresas, me dijiste, vea, profe, aquí está esta empresa, está esta, pero si yo quiero como aglomerarlas en Profe, señora. Serían se microempresas. clasifican también, por ejemplo, por tamaño, por sector, por lo Por tamaño. económico. Sí, muy bien. Esa clasificación, digamos que las que nos acaba de mencionar la compañera, se podrían incluir dentro del tamaño. Entonces tú dices, tamaño. Entonces, por su tamaño son pequeña empresa, ¿cierto? Mediana empresa y gran empresa.
Pues esas son como pequeñas empresas de acá de Gigante, profe. Esto, y la alcaldía sería como la grande. Sí, señora, esa es la más grande. Sí, esa clasificación podrá alguien decir, ah, pero eso es como muy obvio. No, pero esa obviedad ofrece unas garantías, ese pertenecer al sector de pequeño, mediano o gran empresa ofrece ciertas facilidades del tema, por ejemplo, de tributario, ¿cierto? Entonces, digamos que las empresas tienen una clasificación y eso siempre obedeciendo al tema de que ser pequeño, digamos, el Estado, por ejemplo, tiene una clasificación donde habla de las MIPIMES. Las MIPIMES son las pequeñas, las medianas y pequeñas empresas, y el Estado, digamos, a este tipo de empresas le da ciertas facilidades para el tema de contratación, ¿cierto? Entonces las favorece. Las favorece, ¿por qué? Porque, a ver, muchachos, si ustedes se ponen a mirar en el mundo empresarial que nos rodea, ¿cuál es la mayor cantidad de empresas que hay? ¿Las grandes, las medianas o las pequeñas? En ese mundo empresarial de Colombia, ¿dónde abundan más las empresas? ¿Son las grandes las que más hay? ¿Son las pequeñas las que más hay? ¿O son las medianas las que más hay? Las grandes, profe. Las pequeñas grandes, las empresas grandes son muy poquitas, Diana. Las empresas lo que pasa es que uno son como las que más ve, ¿cierto? Pero si usted se pone a investigar, por ejemplo, en la Cámara de Comercio, usted va a ver que hay más pequeñas y medianas empresas que grandes. Y entrar a las grandes es difícil, ¿cierto? Entonces, digamos que uno, como tú lo dices, las grandes son porque las que más se ven, pero pequeñas. Entonces, el empleo en Colombia, la gran parte del empleo en Colombia la dan las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Son las que más abundan. Entonces, el Estado, cuando hace, digamos, desde la parte tributaria o establece favorecimientos para estas empresas, la idea es reconociendo precisamente que el empleo en Colombia se ve muy originado por estas pequeñas y medianas empresas. Entonces hay que buscar cómo dinamizarlas, cómo potenciarlas, cómo favorecerlas para que ellas permanezcan, porque también son empresas que eso sí es claro que son empresas que son más vulnerables, ¿cierto? Porque son empresas que no tienen el músculo financiero que tiene una empresa grande. Entonces, una empresa grande, digamos, se puede mover más fácil en el mercado, puede salir más fácil al mercado externo. Entonces, eso hace que esas empresas tengan mayor músculo financiero y, digamos, tienen mayor personal, porque eso está asociado a la cantidad de personal. Entonces, una pequeña empresa, normalmente, ¿qué características tiene? Tiene pocos empleados, el capital es pequeño. A ver, es que aquí me sale una cosa. El capital es pequeño, se caracteriza porque no existe una delimitación clara y definida de funciones entre el administrador o los propietarios. Normalmente, no sé si alguna de ustedes trabaja en una pequeña empresa y eso es latente, que hay un tesorero, pero ese tesorero paga, hace parte, no solamente maneja el tema de proveedores, no solamente hace los pagos de los proveedores, sino que también es el que recauda, él también es el que paga la nómina. Entonces no hay una clara definición de, digamos, de funciones. ¿Por qué? Pues porque es una empresa que no puede contar con mucho personal, no puede tener una planta de personal demasiado grande. ¿Por qué? Porque no le da, ¿cierto? Entonces digamos que es como importante eso, no hay una especialización del trabajo, la contabilidad es sencilla, pero ¿por qué es sencilla? Pues porque maneja poca información, entonces digamos que ahí esas características hacen que esa empresa se puede identificar como pequeña empresa, ¿cierto? La mediana empresa, digamos que aquí hay una división del trabajo pues como más especial, entonces ya normalmente va a haber un tesorero, va a haber un jefe de nómina, va a haber un jefe de contabilidad, donde ya digamos por el volumen de operaciones y por la mucha información
que se maneja, entonces eso hace que haya una mayor división del trabajo, el número de empleados es mayor que en la pequeña empresa, digamos que la inversión y el rendimiento son considerables, como algunas características como de tipo general. Y la gran empresa, que es la de mayor organización, tiene personal técnico especializado en cada actividad, entonces digamos que aquí hay una gran división del trabajo, entonces allá vas a encontrar, en una pequeña empresa, escasamente vas a tener un contador, pues, y el contador normalmente lo tercerizan, entonces una persona, a veces ni siquiera eso, sino que una persona que es auxiliar maneja todo el tema contable y ya para esos temas donde se requiere presentar información a la DIAN y eso, entonces consiguen un contador para que les valide y él sea, porque hay información que tiene que ser firmada por personas contadoras, o sea, no es cualquiera que la puede firmar, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí, en una pequeña empresa, en una mediana, pues normalmente ya hay un contador, puede que no tenga un gran equipo de trabajo, puede ser que se hace contador con un solo asistente, analista, auxiliar, como la empresa pues lo quiera denominar, ¿cierto? Y pueden haber 2 o 3 personas, dependiendo pues del volumen de operaciones. Y en una gran empresa, donde ya hay mayor organización, entonces normalmente va a haber un área de contabilidad ya con un gran equipo de trabajo, pueden hacer 10, 12, porque el volumen de operaciones es muy alto, porque la información que se maneja es amplia. Entonces eso hace necesario que esos equipos de trabajo sean más grandes. De acuerdo a esto que estamos hablando acá, en las empresas que ustedes trabajan, ¿cómo podemos clasificarlas? Es decir, que son pequeñas, medianas o grandes. La mía es grande, ¿Cómo se llama la tuya? con Familiar Risaralda. Sí, muy bien. ¿Quién más? A ver. La Profe, mía la sería mía muy es grande. grande. La de Caterina es grande, ¿cómo se llama? Comeva. Coneva también es grande, sí, señora. Las otras compañeras. Profe, la mía pues es grande pues porque es alcaldía, ¿no? Sí, claro, sí. Ahí tiene un volumen de operaciones muy amplio. Profe, yo creo que la mía también es pues grande porque es una clínica. También es grande, sí, señora. Y mira que la estructura, seguramente vas a ver que el volumen de personas que hay son más, ¿cierto? Sí, señora. Es, bueno. Bueno, hay otra, entonces, esta estábamos hablando de la clasificación de acuerdo al tamaño, porque alguna de las empresas, alguna de las compañeras me lo mencionó, entonces ahí hay una clasificación. ¿Qué otros tipos de clasificaciones de empresas hay? Hay una clasificación que a mí me gusta mucho, pero por ejemplo, hay textos y de hecho ahora en la presentación, en una pequeña presentación que vamos a ver, y en un video ustedes van a ver, digamos, cómo la orientación del tema de la clasificación de las empresas. Hay una clasificación que dice que es de acuerdo a la actividad económica que realizan. Entonces, de acuerdo a la actividad económica que realizan, hay una que dice sector primario, sector secundario y sector terciario. Pero también esa, digamos que de acuerdo a la actividad económica que realizan, hay otra clasificación que obedece a empresas de servicios, empresas comerciales, empresas de servicios, empresas comerciales, las entidades bancarias, las empresas de producción, las pecuarias, que son las que se dedican al tema de la explotación del ganado, esas son las pecuarias. Entonces, las de servicios hay muchas. ¿Qué empresas de servicios conocemos nosotros? Profe, aquí pues la de servicio aquí se llama Empujigante. Que es turístico. Ah, no, profe. ¿Sabes por qué ahí mismo se me vino a la mente? Porque yo hace poquito hice ese tour del desierto de la Tatacoa y fuimos allá a la mano del gigante. Y el mismo Ah, como que se me vino esa, eso. profe, sí, esa. Esa y hay muchas más, Ujú. porque esa empresa pues tiene dividida lo que es para ir ¿cómo es que se llama? La Isla Perdida. Tiene la de un Moan
¿Y cuál es la otra? Ay, no la tengo ya en la cabeza, pero él ya tiene dividida varias partes ese sitio turístico. Muy bonito allá, Neivas, lindo. No, desde pequeña a mí me enseñaron dónde nacía el río Magdalena y tuve la posibilidad de recordar todo eso que ya se me había olvidado, que no sabía que en Huila es donde nace el río Magdalena y donde hay tantas cosas lindas. La verdad, me vine maravillada, pero no deja de valorar todo lo bonito que tiene en su patria. Bueno, listo. Entonces, digamos que las empresas de servicios, ¿cuáles empresas hay de servicios que ustedes conozcan? Los bancos, profe. Los bancos son empresas de servicios, ¿cuáles más? Las clínicas. De pronto entra tránsito, las empresas de tránsito. Sí, señorita, también. Profe, esa de Empujigante, que es la de servicio de aguas, ¿también puede entrar ahí? Sí, señorita, esas son empresas de servicios. EPM es una empresa de servicios. Digamos que a nivel empresarial, las empresas de servicios abundan, son muchas y normalmente lo que prestan son, por ejemplo, si tú vas a un taller de mecánica, ahí te están prestando un servicio. Normalmente, digamos que la clasificación Profe, específica, empresas de transporte, empresas de transporte, son de empresas, seguridad. son empresas. ¿Qué es lo que prestan? Intangibles. Las de telecomunicaciones. Sí, señorita, muy bien. ¿Y por qué es importante tener claridad frente a las empresas de servicios? Porque ahorita cuando vamos a ver los tipos de contabilidad, vamos a mirar que hay una contabilidad de servicios. Y por eso a mí me gusta traer siempre como a colación este tipo de clasificación, más que la clasificación que uno normalmente encuentra en muchas partes y que lo van a ver en la presentación que ahorita vamos a mirar, que el tema son las del sector, porque les decía yo que las clasificaciones obedecen a muchos criterios. Una es el tamaño, que una de las compañeras ahorita lo mencionó, que ya esa partecita la trabajamos. Y hay otra que yo estoy trabajando en este momento, que es de acuerdo a la actividad económica que realizan. Entonces, digamos que uno en los textos, a mí siempre me gusta hacer ese tipo de precisiones porque el estudiante juicioso y acuicioso va y busca. La clasificación de las empresas, entonces las va a ver con orientaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, en algunos textos uno dice, según la actividad económica que realizan, y te van a decir sector primario, secundario y terciario. Pero hay otra clasificación que obedece a lo que estamos trabajando en este momento, y es según la actividad económica que realizan, entonces, de servicios comerciales, de producción, pecuarias y entonces financieras, que es el tema de los bancos que una de las compañeras lo mencionó, entonces ahí vas a ver otra clasificación. Pero a mí me gusta mucho esta clasificación, obedeciendo a que luego yo voy a cruzar esta información de los tipos de empresa con los tipos de contabilidad. Entonces hay una contabilidad que es la básica, que no quiere decir que sean contabilidades aisladas, o sea, no, es que si es una empresa de servicios, los criterios son estos y aquí diferente completamente al tema de una empresa comercial o una empresa de producción, no. La contabilidad de servicios es la básica, es la más sencilla, pero después viene la contabilidad comercial. La contabilidad comercial se rige por lo mismo que tiene la contabilidad de servicios, solo que aparecen unas transacciones adicionales, lo que obliga a hacer otro tipo de registros. Una empresa de producción, ¿cierto? O de fabricación, si se quiere, también maneja registros, que maneja la contabilidad de servicios, que maneja la contabilidad comercial, pero tiene un ingrediente adicional y es ahí donde aparece una cosa que se llama la contabilidad de costos, ¿cierto? Entonces, hay unos
Para la contabilidad de costos hay unas formas de contabilizar, unos criterios para efectos de yo esto lo voy a manejar de esta y esta forma, hay unos sistemas de costos, que hay un sistema de costos ABC, que lo que costea son las actividades, hay un sistema de costos estándar, hay un sistema de costos por proceso, que ya son metodologías que utilizan las empresas para costear los productos que venden. Pero ese es propio de las empresas que producen, aunque la contabilidad del sistema de costos ABC, que eso no es nuevo, eso ya es viejito, lo que hace es costear actividades. Es decir, cuando yo hablo de costear actividades, lo que estoy diciendo, bueno, a ver una operación que realice una persona que trabaje en atención al cliente. Bueno, entonces empieza uno como a manejar un estudio de tiempo y movimientos, cuánto se demora atendiendo el cliente, cuánto se demora la persona generando la orden de servicios, cuánto se demora la persona cobrando, hasta ese nivel de detalle se llega, ¿cierto? Y muchas empresas manejan eso para saber qué tanto personal necesitan, cómo van a pagar, o sea, eso tiene un nivel ya mucho más amplio con el tema, pues, como contable, ¿cierto? Bueno, entonces, por eso a mí me gusta como hablar de esta clasificación. Los bancos también tienen unas cuentas especiales, ¿cierto? De hecho, más adelante nosotros vamos a ver una cosa que se llama PU, Plan Único de Cuentas. Ahí vamos a trabajar, digamos, como una diferenciación. De los bancos tienen unas cuentas especiales, hay una contabilidad pública, contabilidad oficial. No quiere decir, vuelvo y reitero, hay unos principios de contabilidad que son los que rigen el registro. Esos registros para todos los tipos de empresas es el mismo, solo que aparecen cuentas adicionales por el tema del tipo de actividad que desarrollan las empresas. La contabilidad pública es bastante complicada, maneja unas cuentas muy especiales, pero es por el tema, digamos, como de lo mismo que realizan. Bueno, digamos que en eso, pues como para dar claridad frente a esa clasificación. Entonces, asociado a eso, entonces, contabilidad, empresas de servicios van a manejar contabilidad de servicios, empresas comerciales van a manejar contabilidad comercial, empresas de producción o de producción van a manejar contabilidad de costos. Empresas bancarias pues van a manejar la contabilidad financiera, todo eso se lo enseñan a un contador. Empresas públicas entonces van a manejar la contabilidad oficial o pública. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que ahí ya llevamos 2 clasificaciones. Y la otra clasificación que obedece al mismo criterio, que es primaria, secundaria y terciaria, ahora la vamos a ver en un pequeño video que vamos a ver. ¿Listo? Bueno, ¿qué otras clasificaciones de empresas hay? Ya tenemos por su tamaño, tenemos por la actividad económica que realizan y qué otros tipos de clasificaciones hay. Hay una que es según la cantidad de propietarios, que son empresas individuales o sociedades, pues una empresa individual, pues la misma palabra lo está diciendo, donde el socio es uno solo, y las sociedades, que son aquellas empresas donde los propietarios son 2 o más personas. Ese tipo de sociedades, pues ahí también aparece una derivación de que si digamos como los tipos de sociedades, eso también tiene una derivación especial. Bueno, según la procedencia del capital, que son las empresas privadas, las empresas oficiales o públicas, y hay otra que se llama las empresas de economía mixta. Entonces, ¿cuáles son las empresas privadas? ¿Qué les dice a ustedes eso? ¿Que una empresa privada es qué? Que la maneja el gobierno. Las privadas, bueno, la clasificación de privada, pública o mixta obedece a la procedencia del capital, ¿cierto? Entonces, la procedencia del capital dice que hay empresas privadas. Las empresas privadas son las organizaciones que en su constitución y funcionamiento están financiadas por el aporte de personas particulares, como nosotros, ¿cierto? Entonces, cualquier persona natural, como nosotros, puede constituir una empresa y esa empresa se denominará una empresa privada. La actividad comercial, digamos, de esa se encuentra pues en manos de
del sector privado. ¿Cuál es la característica principal de esas empresas? ¿Qué es lo que buscan esas empresas? Convertir esos negocios en lo más rentable posible. Entonces, yo como persona natural, si constituyo una empresa, que estoy buscando, muchachas, Vender pues, el producto o ganar dinero. claro, ganar, Diana, para eso. O sea, una persona particular crea pues puede ser que es que sean con fines muy altruistas y entonces puede ser, yo para crear una empresa para ayudarle a la gente, puede ser, ¿cierto? ¿Quién dijo que no? Pero lo normal es que uno constituye una empresa y lo que uno quiere es convertir esos negocios en lo más rentable posible, ¿sí? El Estado tiene que entrar a regular todas las actividades comerciales, porque él no puede dejar, que las empresas hagan lo que quieran, no. Entonces, si bien es cierto, el capital es privado, se rige por el derecho privado en términos legales, el Estado las vigila, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque esas empresas pues tienen que tributar, entonces el Estado tiene que estar pilas ahí, que no le vayan a hacer doble contabilidad, ni que le vayan a vender sin los requisitos legales, que si el producto está grabado con IVA lo cobren, que si dependiendo del tipo de empresa pertenece al régimen simplificado o al régimen común, que esas son cositas que vamos aclarando, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, son empresas que son constituidas por personas particulares, el Estado entra a regularlas, ¿cierto? Entonces, ese, digamos, es como la característica de las empresas privadas, que en su generalidad lo que ellas buscan es generar utilidades. Y porque también mire que es claro, porque pronto ahora en alguna de las definiciones, en alguna de los comentarios que las compañeras hicieron, dijeron, obtener utilidades, sí, pero no siempre. Entonces, en una empresa están latentes aquellos 4 factores que les mencioné, que eran los recursos, el trabajo, la tecnología y el capital, ¿cierto? Y que ahí, pues, digamos, le da la característica de empresa porque tiene una serie de elementos que son fundamentales en el funcionamiento empresarial, pero que no todas las empresas se crean para tener utilidades. ¿Listo? Vamos a mirar la otra clasificación, que son las empresas oficiales o públicas, son las empresas del Estado. Se dedican en condiciones de monopolio a suministrar bienes y servicios esenciales, como son el agua, la energía, el alcantarillado, esas, digamos, por ejemplo, entonces EPM, ¿qué es? ¿Es una empresa qué? Pero para los que vivimos aquí en Medellín, seguramente que las otras compañeras también que no viven acá en Medellín, pues habrán escuchado de EPM, por el solo tema de Hidroituango que hizo tanta bulla, saben que esa es la empresa prestadora de servicios aquí en Medellín, ¿cierto? Y en muchos municipios de Antioquia, ya suministra esta energía para nivel nacional. Entonces, ese tipo de empresas, pues digamos que normalmente funciona a nivel de monopolio. Por ejemplo, el tema del licor. El licor es un monopolio, sí y no, pero ¿cuáles son las empresas que, digamos, que venden licor en Colombia? Está la licorera de Caldas, hay una del Tolima, está la de Antioquia, que es la fábrica de licores de Antioquia, y eso está regulado, muy regulado, porque esas empresas contribuyen en gran medida a generar recursos para la salud y para la educación, que eso está todo reglamentado. Entonces, digamos que es un ejercicio de tipos de empresas que son oficiales o públicas. Pero la gobernación de Antioquia también es una empresa oficial. Y esas son las que están controladas por las organizaciones del Estado. El Estado. Y las públicas, no. No, y también las privadas, porque hay reglamentación. O sea, las empresas privadas tampoco pueden andar como haciendo lo que quieren, no, ellas también tienen reglamentación. Lo que pasa, digamos, es que yo pienso que de todas maneras, pues no, o pienso no, esa es la realidad. Las empresas
públicas son las que más vigila el Estado, claro. Hay más reglamentación, ¿cierto? Entonces, hay que las vigila la Contaduría General de la República, que la vigila la Contraloría General de Antioquia, que la vigila el Archivo General de la Nación. Hay un montón de entidades que vigilan lo que hacen esas empresas públicas. Claro que también dependiendo, por ejemplo, ¿Sura es una empresa pública o privada? Sura, EPS Sura. Pública. ¿Pública? No, es privada, pero como presta un servicio básico, es súper vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud, ¿cierto? Entonces, es una empresa que es siendo privada, porque es privada. ¿Por qué es privada? ¿Por qué dijimos que habían empresas privadas? ¿O cuál es la característica fundamental para que una empresa se considere privada? Chacha, lo acabé de decir. Porque tiene recursos propios. Porque es capital Propio. privado. Pues cuando dices propio, entiendo yo que te refieres a que es privado, ¿cierto? Que es de personas comunes y silvestres o empresas que son, que el capital, ¿quién lo puso? Las personas naturales como nosotros todos somos personas naturales, ¿cierto? Entonces, Sura, el capital de Sura es privado, ellos son una empresa privada, pero como ellos prestan servicios de necesidades básicas, como es el tema de la salud, ellos lo que son es súper vigilados, y súper vigilados porque ellos también manejan recursos, porque eso también es un híbrido, ¿cierto? Entonces, hay empresas que son de naturaleza privada, pero administran recursos públicos, entonces ahí el Estado entra, no pierden su naturaleza de privada, sigue siendo privada porque ese dinero lo pusieron personas o empresas privadas, digamos que en ese caso pues de Sura. Sura es una empresa que hace parte del grupo Antioquia, que es donde está Suramericana, hay varias empresas, creo que ahí estaba Coltabaco, aunque esas empresas pues ya se han vendido como muchas, pero es un grupo de empresas que tienen capital, que son privadas y que tienen capital de privados, obviamente, ¿cierto? Entonces, ellos también son vigilados, pero digamos que en su esencia, Suramericana es una empresa privada que administra recursos públicos y que presta servicios que anteriormente solamente los prestaba el Estado. Seguramente ustedes pues estarán muy jovencitas, entonces desconocen un poco de esa historia, pero anteriormente la salud solo era prestada por el Seguro Social. Estaban las clínicas, sí, y todo eso, pero digamos que era el Seguro Social el que administraba todo el tema de la salud. ¿Listo? Pero ya no, digamos que la dinámica ha cambiado. Y Se cayó la clase, ¿cierto? Parece que sí, porque yo no escucho nada. Se fue la profe, ya nos dio descanso. Sí, yo también pensé lo mismo y yo salimos a descanso tan rápido. Ay, qué emoción. Ya no podemos ir. Nos quitaron 10 minutos del descanso del profesor Michael. hola muchachas, qué pena. Hola. Hola, profe. Como que Volvimos. se me cayó el internet, me quedé hablando sola. Nosotros Bueno, esperando que nos hablara. no, fue que no sé, se me sacó, no sé.
Ay, no, ¿qué tal? Si se me daña el internet, es que eso es un problema. Es el riesgo de las clases así, virtuales, porque si se queda uno sin internet, ay, bendito sea Dios. ¿Dónde iba, muchachas? Estaba hablando de las empresas de los recursos propios. Estaba diciéndoles que igualmente como estamos trabajando el tema de la clasificación de las empresas según la procedencia de capital, estamos hablando de las empresas públicas. Y aquí estaba haciendo como una precisión, y es que igualmente hay organizaciones públicas que están dedicadas a la producción o extracción de bienes que por sus características son de competencia del Estado, como son de la producción de licores, la explotación de subsuelo. De la explotación de licores, ahora pues ya les había mencionado que la empresa licorera del Valle del Cauca, la empresa colombiana de petróleos, esas son empresas que son públicas y que son, digamos, ese tipo de explotación es solamente destinado para empresas públicas, digamos, están como bajo el control del Estado, ¿cierto? Bueno, y las otras son las empresas de economía mixta, que son empresas que están constituidas con aportes del Estado y con aportes de particulares y que se dedican a la producción de bienes o servicios de interés público que el Estado no puede atender, ¿cierto? Entonces, ahí la condición es que el Estado posea en ellas el 50% más del capital y que, eso sí, ahí es importante que esas actividades están bajo la vigilancia de la Contraloría General de la República, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí en el tema del control, yo ahorita les mencioné que las empresas públicas, pues así como o sea, todas las empresas son vigiladas por diferentes entidades, ¿cierto? Porque el Estado ejerce el control sobre todo el ejercicio del comercio. Entonces, decíamos que el Estado ha creado, digamos, como en organismos o organizaciones para efectos de ejercer ese control. Entonces, las empresas, por ejemplo, financieras, las entidades, los bancos, todas esas que captan recursos de las personas, son empresas que también son muy vigiladas. Entonces, ahí la superintendencia financiera es la que ejerce el control sobre ese tipo de empresas, les están pidiendo reportes mensuales, pues la información, porque ellos captan recursos, entonces digamos que el Estado lo que tiene que hacer es estar vigilando, pues que todo se desarrolle dentro de la transparencia, una libre competencia y eso, entonces ellos ejercen control especial sobre eso. Las empresas públicas, digamos, gobernaciones, municipios, para la chica que trabaja en el municipio, son muy vigiladas y seguramente que ella estando allá se pudo dar cuenta que entonces allá llegaba el Archivo General de la Nación, allá llegaba la Contraloría, me imagino que la Contraloría de aquí en Antioquia, la Contraloría General de Antioquia, pero seguramente que va a la Contraloría General del Chocó, también la Contraloría General de la República, entonces la Contaduría General de la Nación, digamos que esa lo que hace es vigilar, pues, que todo se desarrolle dentro de la normativa contable. Contablemente, pues ellos tienen definida una norma. Y digamos que ahí cuando veamos el PUB nos vamos a dar cuenta cómo el Estado también interviene en las entidades privadas, definiéndoles digámoslo que una línea de trabajo frente a las cuentas que se manejan en las empresas. Entonces hay un plan único de cuentas, que las empresas son las que tienen que manejar esas cuentas y hay cierta libertad para el manejo de alguna de las cuentas. Entonces digamos que ahí vamos como mirando ese tema de según la procedencia del capital. Entonces quedamos que ya llevamos 3. Primero dijimos cuál era la definición de la empresa. Después hablamos de los tipos de empresa. Ahorita en la presentación que vamos a mirar, vamos a ver que hay, vamos a sacarla de una vez, espérenme muchachos, porque me toca volver a ingresar, porque como me sacó, para que miremos la presentación.
Están viendo la presentación, muchachos. Se volvió a ir la profe. Sí, ahí que es que la profesora que es que se desconectó de la llamada. Ahora empiece usted, nosotros la escuchamos. ¿Empiece a qué? Ya se nos fue el descanso ahí. No sé qué está pasando, muchachas, que no me está dejando, me está sacando de la plataforma. Hola, muchachos, ya les voy a compartir. Me disculpa, muchachos, no sé qué le está pasando al computador que me está sacando. Listo, muchachos, están viendo la presentación. Hola, hola. Sí, señora. Señora, Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, digamos que esta presentación yo se las voy a disponer para que ustedes hagan como un repasito de lo que hemos visto como en esta primera parte. Entonces, empresas y tipos de empresas. Aquí tenemos la definición de que la empresa es la unidad económica social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común, los elementos necesarios para formar una empresa son el capital, el trabajo, los recursos materiales. En economía, la empresa es la unidad económica básica encargada de satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de recursos materiales humanos, se encarga por tanto de la organización de los factores de producción, capital y trabajo. Aquí tenemos la clasificación de las empresas. Recuerden que yo ahorita les decía del tema de que a mí pues me gustaba mucho esa clasificación que hablaba de empresas de acuerdo a la actividad económica, que hablan de empresas de servicios, comerciales, de producción, pecuarias y la parte bancaria. En esta partecita, esta clasificación obedece a estos criterios, que fue la que les mencioné ahorita, donde se hablaba que las empresas del sector primario, ¿quién me ayuda leyendo por favor esa diapositiva? Bueno, del sector primario, es decir, que crea la utilidad de los bienes al obtener los recursos de la naturaleza, agrícola, ganadera, pesquera, minera y entre otras. 2. Del sector secundario, que centra su actividad productiva al transformar físicamente unos bienes en otras más útiles para su uso. En este grupo se encuentran las empresas industriales y de construcción. Del sector terciario, servicios y comercios, con actividades de diversa naturaleza, transporte, turismo, asesoría, servicios en salud, en educación, transporte
transporte, recreación, servicios públicos, seguros, una empresa dedicada a la aviación, un centro de salud, una universidad, una funeraria, una odontología, entre otras. Además, empresas que se dedican a la compra y venta de productos terminados, tales como almacenes, librerías, farmacias, supermercados. Bueno, aquí hay otra clasificación que también la habíamos mencionado hace poco, y es el tema de según la forma jurídica o el número de propietarios, las empresas individuales que solo pertenecen a una sola persona, esta responde a terceros con todos sus bienes, tiene responsabilidad ilimitada. ¿Quién es la persona que me estaba hablando? ¿Qué leyó, Diana? Sí, la persona que me leyó la diapositiva. Diana. Diana. Bueno. Sí. Entonces, estos son, cuando se habla de responsabilidad ilimitada, eso quiere decir que si esa empresa se quiebra y entra en un proceso de concurso de acreedores, el propietario responderá con sus propios bienes, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el riesgo de tener una empresa individual, tiene que ser muy bien administrada porque distinto es a las empresas societarias, sociedades, donde los propietarios responden con lo que ellos aportan a la sociedad, pero no con los propios bienes. En cambio, en una empresa individual, sí. Entonces, si está muy mal manejada, entra en proceso concurso de acreedores, pero entonces usted no solo responde con las cosas que tiene dentro de su empresa, sino con su propio capital. Mientras que las empresas societarias o sociedades generalmente constituidas por varias empresas son de propiedad de más personas llamadas socios y eso ya digamos como que tiene una particularidad. Ese tema de la microempresa según el tamaño, ahorita cuando lo estábamos trabajando dijimos que era pequeña, mediana y gran empresa. Entonces digamos que está la microempresa, entonces hay unas características, ¿cómo sé yo que es una microempresa? ¿Cómo sé que es una pequeña empresa, una mediana o una gran empresa? Entonces, este criterio es fundamental, porque por ejemplo, a veces cuando se establecen normas, se habla de que, si es una microempresa, entonces, como usted no tiene tantos trabajadores, entonces usted está exento de, ¿cierto? O usted no tiene que pagar tal cosa porque es una microempresa. Entonces, digamos que esto obedece a una clasificación legal, no es una clasificación pues que aparece de la nada. Y entonces cuando se le da esa clasificación, ahí es donde aparecen, digamos, los beneficios que el Estado le ofrece. Y ahorita hablamos de que esos beneficios normalmente van orientados a qué tipo de empresas. O más bien, preguntemos así, ahorita estábamos diciendo que ¿cuál es la empresa, de acuerdo a esa clasificación, que mayor empleo oferta en el país? Pues según pues como la información sería las grandes empresas, porque son más trabajadores. Pero de acuerdo, digamos, como si ahorita yo hice esa pregunta, ojo con eso para que nos quede claro, que ahorita tratamos esa partecita y decíamos que el mayor número de empleos por la gran cantidad de empresas que hay, los ofrecen más las pequeñas, medianas, pequeñas y microempresas, el mayor número de empleos, ¿cierto? A nivel nacional. ¿Por qué? Porque hay más empresas medianas, pequeñas, hay más empresas. Entonces, digamos, si bien es cierto, su clasificación dice, puede ser, digamos, sí, una gran empresa posee más de 250 trabajadores, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuántas grandes empresas hay? Entonces puede ser, cuando usted se va a hacer el cálculo de cuántas medianas, pequeñas y microempresas hay, son mucho más. Entonces ese mucho más ofrece mayor número de empleos, ¿cierto? Que las grandes empresas a nivel general, ¿sí? Porque digamos, si tú me dices, no, Ecopetrol tiene 500 trabajadores, ¿cierto? Pero si tú te vas a comparar a nivel general, sí, eso ofrece mucho empleo, pero
cuenta el contexto general de cuántas medianas empresas. Entonces puede ser que vamos a hacerlo de esta forma. Digamos que Ecopetrol tiene 500 trabajadores, pero hay entre pequeñas y medianas y microempresas, pensémoslo en uno solo, hay 100. ¿Cuántos empleos ofrecen? Entonces, si te vas a hacer la conversión, te vas a dar cuenta que el empleo en Colombia lo ofrecen más las pequeñas, medianas empresas que las grandes, porque las grandes, al menos así en volumen de trabajadores, sean más grandes. ¿Queda claro? Ahora sí. Sí, 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 señora. Eso, bueno. Entonces, ¿cuáles son las empresas que mayor empleo ofrecen en Colombia? Las empresas que están... Medianas, pequeñas. Eso, y microempresas, ¿cierto? Pero es por el volumen, ¿sí? Listo. ¿Quedó claro esta clasificación? Sí, señora. Bueno. Según el ámbito de operación, entonces estas empresas locales, regionales, nacionales, multinacionales, yo creo pues que esta queda como clara. En esta pues local es la que está aquí a nivel, digamos, municipio de Medellín, regional, entonces puede ser Antioquia, nacional, pues es en todo el país, y multinacional, porque ofrece servicios a nivel, pues porque vende, tiene, digamos, presencia en varios países, ¿cierto? Según la composición del capital, entonces están las empresas privadas, las públicas, las empresas mixtas, esto ya lo vimos, y hay unas que se denominan las empresas de autogestión, que es si el capital está en manos de los trabajadores. Digamos que esa es como otra clasificación, listo. Entonces, bueno, muchachos, yo les voy a pegar un link les voy a pegar un link para que ustedes vean un videíto, se los voy a poner en el chat, ¿cierto? Para que ustedes lo vean. Y enseguida hablamos sobre el video. ¿Listo? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Sí, profe. Y ténganme en paciencia, muchachos, porque no sé qué le está pasando al computador. Como estoy trabajando con un computador que no es el mío, porque yo trabajo con mi computador de la oficina y no me lo pude traer. Entonces, estoy trabajando con un computador de una de mis hijas y ahí se me presentó pues como un pequeño problemita con el tema, ¿listo? Entonces vamos a... Bendito sea Dios. No me quiere abrir esto acá. Listo, muchachos, ya están viendo la pantalla. Hola. Sí. Bueno, Sí, señora. listo, entonces ya les voy a poner el video. Muchachos, ¿sí están viendo? Sí, señora. Sí. Bueno, Sí, señora. Pero no se escucha. El video tiene audio. hola, muchachos, el video sí tiene audio. Hola.
Sí se ve, pero la imagen, pero no se escucha que hablan nada. Ah, bueno, vea, como ya son las 8:58, si quieren vayan a tomar su receso y entonces yo más bien cuando empecemos vuelvo y se los coloco, pero entonces les voy a mandar el link, porque si no se escucha el audio, ahí sí es como problemita, no sé si será el computador o qué, pero entonces yo les Bueno, profe. pongo acá el link para que ustedes lo vean, ¿listo? Sí, señora. Bueno, señora. Entonces, ¿a qué horas volvemos? A la hora que habíamos acordado. A las 9:40. Sí, señorita. Hola, buenos días, profe. Buenos días. Profe, ¿me regala un minuto, porfa, de su tiempo? Sí, señora. Profe, lo que pasa es que yo tengo una cita ahora a las 9 y tengo una cita más tardecito, entonces en la segunda función de la clase no podré asistir. Para ver si me regala ese permiso, por favor. Sí, yo lo voy a apuntar acá, Nayi. Nayi. Hágale mi. Naidelin, mano salva. Ah, sí, Nayelin. Es que Ese aquí es dice, mi correo, mi nombre es Naidelin. pero tú te llamas Naili. Naidelin, Nay. Naidelin. Listo, hágale mi. Listo, profe, muchas gracias, se lo agradezco. Bueno.